Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática. Y estamos ya en la lección número 11 que lleva como título Apresado y Juzgado. Sí, ya estamos casi en la parte final de nuestra escuela sabática. Me impresiona lo rápido que pasó este trimestre y lo lindo y lo interesante que fue el estudio del Evangelio de San Marcos que venimos haciendo semana tras semana, ¿sí? Bueno, en esta semana lo que vimos fueron justamente los últimos días de vida de Jesús aquí en la tierra. Vamos a hacer un estudio específicamente del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, que arranca en sí con el ungimiento que él recibe de una mujer, ¿sí? Así que bueno, ya vamos a entrar de lleno a esta historia, pero antes de comenzar quiero recordarte que si aún no te suscribiste a este canal, que lo puedas hacer, que te puedas suscribir, que puedas también compartir este video allí en tus redes sociales o con las personas que vos creas que le puede ser de utilidad, y que también puedas dejar algún comentario acerca de qué te pareció la escuela sabática de esta semana. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, como dijimos hace un ratito, la primera parte de la escuela sabática tiene que ver con una historia muy conocida, ¿no? Muchos coinciden de que la mujer que aparece acá es María Magdalena. Hay varios pensamientos acerca de esto, ¿no? A mí en lo personal me gusta pensar que sí, que era ella, porque si había alguien que tenía motivos para hacer tremenda entrega, ¿no?, que ella hizo a través de ese perfume, ese regalo, era justamente María Magdalena. Algo muy contrario también a lo que sucedió allí con Simón. El Evangelio relata que Simón había tenido lepra, ¿sí? Nosotros creemos que había sido sanado por el mismo Jesús, pero aún Simón, en esa condición donde él estaba compartiendo una mesa con Jesús, él se puso en papel de juzgar a las personas, aún habiendo sido sanado por Jesús, aún habiendo experimentado la gracia, la misericordia de Jesús. Él se pone a juzgar allí a María Magdalena. En otro de los evangelios justamente se dice que él pensaba, ¿no?, y decía, si este hombre supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, no lo dejaría hacer, ¿no? Entonces Jesús le llama la atención al pensamiento que Simón había tenido en ese momento. Y me hace pensar esta historia que muchas veces nosotros nos tomamos el papel de este tal Simón, ¿no? Habiendo Dios manifestadose de diferentes maneras en la vida de cada uno, habiendo mostrado su misericordia, su gracia, su perdón, su restauración, aún así muchas veces nos ponemos a juzgar a las personas, ¿no? Y nos olvidamos, pareciera ser que nos olvidamos qué había sido de nuestra vida antes de conocer a Jesús o antes de que Jesús hiciera ese acto con nosotros. Miren, la historia comienza de esta manera. Faltaban 2 días para las Pascuas, dice el primer versículo del capítulo 14. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Ellos ya tenían definido qué era lo que querían o qué era lo que pretendían hacer con Jesús. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbio, ¿sí? Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro, un perfume muy caro, que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Dice allí los comentadores que el equivalente en dinero de ese perfume era lo que una persona podía cobrar de salario durante todo un año, ¿sí? Así que no era nada barato el regalo o el perfume que esta mujer estaba haciendo a Jesús. Dice, ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron porque decían, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres.
así que la regañaron severamente. El deseo de toda la gente menciona que el que tiene el atrevimiento de hacer este juicio es justamente Judas Iscariote, o sea, Judas, el que estaba encargado de administrar de alguna manera la bolsa de dinero que tenían los discípulos. Él es el que hace este comentario, ¿no? Y es interesante lo que sucede después. Jesús dice, versículo número 6, déjenla en paz, ¿por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Qué impresionante, porque realmente esto es así. ¿Quién no conoce la historia del ungimiento de Jesús allí en Betania? De esta mujer que entra, derrama el frasco sobre Jesús, enjuaga los pies de Jesús con su cabello, con sus lágrimas. Entonces, realmente lo que sucedió allí, Jesús ya lo estaba anunciando, que esto iba a ser parte del Evangelio. El versículo 10 y el 11 dice lo siguiente: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y acá yo quiero destacar este contraste que aparece en esta primera historia. El contraste de María, creemos que es María la que aparece acá, la que se menciona, y el contraste que ejerce contra Judas Iscariotes, ¿no? Una persona que había estado con Jesús, había compartido tiempo con Jesús, había sido testigo de lo que Jesús había hecho en cuanto a sus enseñanzas, sus milagros, pero aún así él no había rendido completamente su vida a Jesús. Por otro lado, tenemos una mujer que había visto la gracia de Jesús, había sido perdonada y restaurada por él, y decide hacer una entrega completa, ¿no? No solamente una entrega que tiene que ver con algo económico como era el perfume, sino más bien esa entrega tenía que ver con la vida de ella, ¿no? Un derramamiento de su corazón completamente a Jesús. Entonces, nosotros como personas, como seres humanos, tenemos solamente dos opciones en esta vida en qué hacer con lo que Jesús ya hizo con nosotros. Nosotros podemos desarrollar una actitud de gratitud, de obediencia, de entrega a Jesús, o podemos decidir continuar con nuestra vida a pesar de lo que Jesús hizo de una manera indiferente, ¿no? Sin involucrarnos, sin lograr esa entrega completa. Yo entiendo y sé que hay una lucha espiritual siempre en la vida de cada uno de nosotros, pero finalmente nosotros somos los que decidimos y los que decidimos en qué lugar ponernos en la historia, ¿sí? Del lado de aquellos que de alguna manera deciden entregarse completamente a Jesús, ¿sí? Y eso se ve reflejado también en los actos, ¿no? Lo que pasa en el corazón o en la mente de cada uno de nosotros, de alguna manera se va a ver reflejado en los actos. O sea, los actos van a confirmar lo que sucede en nuestro corazón. Ahora, no nos dejemos guiar únicamente tampoco por los actos, porque tal vez yo puedo ser una persona que exteriormente parezco consagrada, obediente, que hago la voluntad de Dios, pero tal vez en mi corazón hay cuestiones que todavía no han sido entregadas completamente al Señor. Entonces, velemos por estas ambas partes, ¿no? Pero qué buen ejemplo que nos deja acá al principio de esta lección, ¿no? Seguir el ejemplo de esta mujer que decidió entrar a la casa de Simón sin importar lo que los demás iban a decir o de las reacciones de los demás, y decidió hacer lo que ella ya había planificado, ¿no? Y digo planificado porque para conseguir un perfume de ese costo ella tuvo que haber trabajado de alguna manera para conseguir ese dinero, y ella ya sabía qué iba a hacer con eso, ¿no? Entonces, ojalá que Dios nos ayude a cada uno de nosotros también a poder tener una actitud de entrega completa a nuestro Señor Jesús.
Bueno, continuando con la historia, una vez que Jesús comparte esa última cena con sus discípulos, una vez que Jesús también adelanta lo que iba a suceder con Pedro finalmente, ¿no? Acerca de la traición, dice que Jesús con sus discípulos se dirigen hacia el jardín del Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y sucede algo interesante en ese lugar, ¿no? Jesús, a ver, eh, quiero hablar un poquito sobre el entorno de Jesús. Jesús la mayor parte de su tiempo se lo pasaba rodeado de una gran muchedumbre, de personas que venían con la intención de ser sanados por Jesús, de escuchar sus mensajes, sus enseñanzas. Siempre había una gran cantidad de personas alrededor de Jesús. Eso era el día a día de Jesús. Ahora, Jesús tenía momentos en donde decidía estar solamente con su grupo de 12 discípulos. O sea, él tenía un grupo más cercano, que eran estos 12 discípulos que estaban con Jesús las 24 horas, no se separaban de Jesús. Viajaban con Jesús, almorzaban, cenaban, desayunaban con Jesús, dormían donde estaba Jesús. O sea, todo en grupo, se movían como en un bloque, ¿no? De 12 personas. Ahora, dentro de ese grupo de 12 personas, había un grupo mucho más íntimo, más cercano de Jesús, que estaba compuesto por 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 discípulos eran los que acompañaron a Jesús en momentos más específicos en el ministerio de Jesús, en momentos más especiales. Por ejemplo, el Getsemaní es uno de ellos, ¿sí? Dice el versículo 32 que fueron al Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar, y ahí es donde se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, y ya Jesús empezó a afligirse y a angustiarse profundamente. Yo te aconsejo que leas este capítulo de Getsemaní en el libro El deseo de toda la gente. Es impresionante cómo Elena describe ese momento, esa experiencia de Jesús en estos momentos, ¿sí? Y Jesús les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Hijo de Dios necesitó en esos momentos la ayuda humana, el acompañamiento humano. Necesitaba Jesús que sus discípulos estuvieran cerca de él. Jesús necesitaba sentirlo cerca, necesitaba saber que ellos estaban orando por él. Entonces, si Jesús necesitó el apoyo humano, ¿cuánto más nosotros necesitamos esto? Es que algo que muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿no? No tanto hablándolo de uno mismo en cuanto a decir, bueno, yo necesito que alguien ore por mí, que alguien se preocupe, que alguien de alguna forma vele por mí, sino más bien en el sentido de hacerlo con otras personas. O sea, muchas veces nosotros queremos sentirnos de esta manera, acompañados, ¿sí?, de otros, pero nosotros muchas veces estamos muy poco dispuestos a hacer lo mismo por los demás, ¿sí? Eso es por lo menos lo que me hace reflexionar a mí en esta parte, ¿no? Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó el apoyo humano. Nosotros necesitamos desarrollar esta área también entre nosotros, preocuparnos más los unos por los otros, orar los unos por los otros. Dice el versículo 35, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es sin duda una de las mayores exclamaciones de Jesús dicho durante su ministerio, ¿no? Señor, si fuera posible que pase de mí este momento o este sufrimiento, que así sea, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. A ver, es impresionante lo que Jesús acaba de decir en esta declaración. Jesús humanamente no quería morir. O sea, Jesús humanamente no, era una persona que amaba la vida, ¿sí? Una persona que irradiaba vida a los que lo rodeaban. Entonces esto de morir iba en contra, como podríamos decir, no quiero decir algo por ahí que se malinterprete, ¿no? Iba
en contra de su naturaleza humana, ¿sí? Esto del sufrimiento, de la muerte. Ahora, Jesús pone por encima de eso la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Señor, yo no quiero, si fuera por mí, si esto dependiera netamente de mí, no lo quiero hacer. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y creo que eso es la clave, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Pedir por sobre todas las cosas o buscar por sobre todas las cosas que se haga la voluntad de Dios. Aunque eso signifique ir en contra de nuestros propios intereses, pedir que Dios guíe las situaciones. Y eso es lo único que nos va a dar tranquilidad y fortaleza en medio de las situaciones difíciles que muchas veces implica seguir o hacer la voluntad de Dios. Bueno, el versículo 12 ya nos ubica dentro de lo que sería la fiesta o la celebración de la Pascua. Y me encanta esta parte, es muy interesante porque Jesús estaba celebrando una fiesta, la fiesta más importante del pueblo judío, la Pascua, la Peyá, que en realidad esa palabra hebrea, Peyá, significa pasar por alto o pasar sobre algo, ¿no? ¿A qué hace referencia eso? Bueno, justamente a la historia de la liberación del pueblo de Israel allí en el libro de Éxodo. En esa última plaga, cuando Moisés es enviado a Faraón y les advierte sobre esa última plaga que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, la manera de protegerse del ángel destructor era únicamente pintando los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Todo el pueblo judío, el pueblo hebreo, había obedecido y se había preparado en ese momento, y el ángel destructor pasó por alto esas casas. No fue así en el territorio de los egipcios, donde cada uno de los primogénitos murió, y eso es lo que de alguna manera produce la liberación del pueblo de Israel de esos 430 años de esclavitud en Egipto, ¿sí? Entonces, desde ahí todos los años se celebraba esa liberación, hasta este momento, ¿no? Jesús haciendo referencia. Pero ahora Jesús en esta última cena hace como una especie de transición. Nosotros, los cristianos, celebramos o compartimos este momento especial que tiene que ver con la Cena del Señor en nuestras iglesias. Aproximadamente cada 3 meses hacemos este momento especial en donde recordamos el sacrificio de Jesús hecho por cada uno de nosotros, el sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Por eso es que son tan importantes estos emblemas que acá Jesús menciona, ¿no? El jugo sin fermentar, el jugo de la vid sin fermentar, sin alcohol. También el pan sin levadura, que es símbolo del cuerpo de Cristo, pero sin pecado. La levadura en la Biblia hace referencia al pecado. Entonces, nosotros cuando participamos de este momento especial de la Cena del Señor, es un momento donde reconsagramos nuestra vida al Señor, en donde aceptamos una vez más el sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor, y donde vemos la liberación de Dios sobre la raza humana. Ahora, no de lo que es la esclavitud de los egipcios, pero sí de lo que es la esclavitud del pecado, ¿sí? Por eso es que cada vez que nosotros participamos de este momento especial, es un momento importante de mucha alegría y mucha gratitud a Dios. Y dice así, ¿no? Esto aparece en el versículo 12. En el primer día del Festival de los Panes sin Levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Y es muy interesante lo que Jesús hace en este momento, ¿no? Es muy parecido a cuando Jesús va a hacer la entrada triunfal a Jerusalén, que lo estudiamos hace poquitas semanas atrás, que Jesús da la orden de ir a buscar el burrito a un lugar, iba a haber una persona, y si la persona pregunta, díganle, Jesús dice, no, díganle que el Señor lo necesita. Bueno, algo así hace en este momento. Jesús da ciertas instrucciones, versículo 13, al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, dice Jesús. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él lo llevará a un cuarto grande en el piso de arriba.
que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Qué impresionante. Jesús, de alguna manera, les da estas instrucciones muy específicas a sus discípulos, diciendo: vayan a tal lugar, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, sigan a ese hombre. Donde el hombre se detiene o entra, ustedes pregunten por el dueño de la casa y este hombre les va a decir que hay un lugar que ya está preparado. O sea, toda una serie de indicaciones que a mí en lo personal me hace pensar si Jesús previamente tuvo contacto con estas personas para que esté todo organizado para ese momento, fue algo que se dio en el momento, no lo sé realmente, pero qué impresionante con la precisión que Jesús va dando estos detalles y cómo se va cumpliendo, ¿no? Una vez más, tenemos acá una pequeña muestra de que realmente la palabra de Jesús nos tiene que dar seguridad, ¿no? Y hay una frase que yo quiero destacar mucho, donde está acá, el versículo 15, dice: Él lo llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Ya está listo, ya tenía todo preparado, no había nada que hacer, prácticamente había que llevar los alimentos solamente, pero ya estaba listo. Cuando el Señor te invita a vos, me invita a mí, a que aceptemos la salvación que Él nos ofrece, es porque ya está todo listo, ya está todo hecho, no hay nada que nosotros tengamos que hacer ni agregar para obtener la salvación de Jesús. Jesús ya lo hizo todo. Lo único que queda de nosotros es aceptarlo, ¿sí? Aceptar por fe lo que Jesús hizo, y poder de esa manera también compartir esto que Jesús tiene para nosotros a los demás, ¿sí? Llegado la noche, versículo 17 dice: por la noche Jesús llegó con los 12 mientras estaba a la mesa. Comiendo, Jesús les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que comen de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido, ¿no? Tremendas palabras que dice Jesús en ese momento. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y les dijo: tómenlo porque esto es mi cuerpo. Tomó en sus manos una copa de vino, dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volverá a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Cada vez que leo esta frase, ¿no?, donde Jesús dice: nunca más voy a volver a beber de este vino hasta que lo beba nuevamente con ustedes, pero en el reino de Dios, la verdad que es algo impactante. Saber que Jesús de alguna manera se está privando o reservando, mejor dicho, el momento de compartir ese momento especial, pero esta vez con su pueblo, con vos, conmigo, con cada uno de nosotros, ¿no? Y también una parte importante que se menciona acá es justamente cuando habla acerca del pan y del jugo de uva, ¿sí? Son dos emblemas, nosotros decimos emblema en la iglesia cuando hacemos la Santa Cena, ¿no? Son dos elementos que representan, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, que representan la sangre de Cristo. No es el cuerpo literalmente, como por ahí algunos piensan o interpretan, lo mismo que el jugo de uva, no es la sangre de Jesús. Simboliza, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros bebemos de ese jugo de uva, cada vez que comemos de ese pan sin levadura, estamos aceptando nuevamente que Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Y es interesante porque el pacto siempre se forma a través de dos partes, ¿sí? Dos personas se tienen que poner de acuerdo para poder llevar el pacto adelante.
Ahora, el pacto tiene vigencias siempre y cuando las dos partes cumplan, ¿sí?, con lo pactado, valga la redundancia. Cuando una de las dos partes rompe su pacto, el otro queda liberado, ¿sí? Ahora, bíblicamente el pacto que hace Dios con el ser humano siempre se rompe del lado débil. Nosotros somos la parte débil del pacto. El pacto nunca se rompe o se quiebra de parte de Dios. Siempre el pacto se quiebra de parte de nosotros, los seres humanos. Ahora, qué bueno es saber qué tranquilidad, qué paz nos da el hecho de saber que Jesús está dispuesto a rehacer el pacto con cada uno de nosotros. Nosotros somos los que muchas veces rompemos el pacto, pero Dios tiene la iniciativa de acercarse, de ofrecernos nuevamente a hacer pacto con Él, ¿no? Y eso lo hace siempre con cada uno de nosotros. Por eso para mí es importante, cada vez que hacemos este momento especial en la iglesia, de poder renovar y fortalecer nuestro pacto con el Señor. Hay algo interesante que acá continúa diciendo en el versículo 17, versículo 27, dice: en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán porque la Escritura dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro les dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Bueno, nosotros sabemos cómo continúa la historia, ¿no? Hemos leído varias veces esta parte de la Biblia y sabemos que finalmente, antes de que el gallo cantara, Pedro negó 3 veces a Jesús. Y esto nos hace notar lo frágil que somos nosotros los seres humanos en cuanto a la palabra. Esa falsa seguridad que te sentía Pedro acerca de sí mismo fue lo que lo llevó justamente a caer en ese momento de negar a Cristo, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros podamos hacer un examen interno de cada uno de nosotros en cómo estamos con nuestra relación con el Señor y hasta qué punto estamos dispuestos a avanzar con el Señor, hasta qué punto estamos dispuestos a entregar al Señor o a aceptar de Él, para que no nos pase esto de Pedro, ¿no? Que finalmente él termina, ¿sí?, yendo en contra de alguna manera de lo que él tenía que haber hecho, ¿no? Es un tema para que vos y yo podamos también reflexionarlo, pedirle fuerzas a Dios que nos ayude a desarrollar una vida de comunión fuerte para que en los momentos de prueba podamos mantenernos del lado del Señor. Bueno, ya vamos a ir cerrando un poco lo que es el resumen de la lección. Estamos casi en la última parte. Ya en este momento Jesús estuvo en el Getsemaní, allí sintiendo una terrible angustia, sintiendo de alguna forma el abandono de sus discípulos, por lo menos en ese momento, un abandono que se iba a volver más contundente ahora en esto próximo que va a ocurrir. En ese momento, estando todavía en el Getsemaní, dice el versículo 43, en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espada y palos, los que habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. ¿Cuál era esa señal? Dice allí, sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. Entonces, en cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús, exclamó, Rabí, y le dio el beso. A ver, durante todo este trimestre nosotros hablamos un poco sobre los discípulos en general, ¿sí? Sobre que los discípulos fueron instruidos, fueron enviados, fueron capacitados para cumplir una tarea, una misión sumamente importante en este mundo. Ahora,
hablando de Judas, muchas veces me ha pasado, dando algunos temas relacionados a la vida de Judas, siempre preguntar allí al auditorio al que me dirigía, con cuáles discípulos uno se identifica. Y muchas personas dicen, no, yo me identifico con Pedro porque a veces me sale mi personalidad, mi euforia, ¿no? Otro dice, no, yo me identifico con Juan porque me encanta estar cerca de Jesús como el discípulo amado, ¿verdad? O con Mateo, o con Santiago, bueno, en fin. Son muy pocas personas las que te dicen, yo me identifico con Judas, ¿sí? Es como que podemos identificarnos con Pedro, con Santiago, con Mateo, con cualquiera de los discípulos de Jesús, pero nunca identificarnos con Judas. Y déjame decirte algo, nosotros tenemos más parecido a ciertas características de Judas a cualquier otro discípulo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Yo te invito a que leas el capítulo Judas, también que aparece en el libro del deseo de toda la gente, y vas a ver ahí la vida de Judas. Y es interesante porque cuando comienza ese capítulo, comienza diciendo lo siguiente: la vida de Judas es la vida de alguien que podría haber llegado a ser grande delante de Dios, pero sin embargo no lo fue, ¿sí? Judas tenía todas las posibilidades de llegar a ser una persona grande e incluso podría haber llegado a ser uno de los escritores del Nuevo Testamento porque tenía la capacidad para hacerlo. Pero ¿qué pasó? Judas estuvo conviviendo con Jesús, Judas veía lo que Jesús hacía, hasta cierto punto Judas sentía cierta atracción por Jesús, ¿sí? Ahora, el problema de Judas es que él nunca decidió rendir su vida totalmente a Jesús. Nunca decidió dejar todo lo que de alguna forma creaba distancia o disensión con Jesús. Él era una persona que se había ganado el respeto de los discípulos. Los demás discípulos lo veían como alguien superior a Judas. Hasta él mismo se veía de esa manera, siempre subestimando al resto de los discípulos, siempre creyéndose más que los demás. Y hubo un pecado o una tendencia que Judas tenía durante todo ese tiempo que estuvo con Jesús, que él nunca pudo superar, que era justamente el amor al dinero. Eso fue algo que él nunca pudo rendir completamente a Jesús y es lo que finalmente lo lleva a su ruina. Por eso es muy triste lo que sucede acá en esta parte, ¿no? O sea, viendo a Judas, literalmente la Biblia lo describe como el traidor, como la persona que lo entrega a Jesús en ese momento. Y es interesante porque Jesús, a pesar de saber las inclinaciones y el corazón de Judas, Jesús nunca lo desechó, nunca lo separó, nunca le dio la espalda. Es más, Jesús hasta el último momento, hasta unas pocas horas antes de esto, Jesús estuvo lavándole los pies a Judas, dándole la oportunidad que quería darle para de alguna forma llegar al corazón de Judas. El tema es que nosotros los seres humanos tenemos un corazón tan duro que muchas veces Dios pone tantas evidencias de querer Él estar con nosotros, pero nosotros decidimos mantener nuestro corazón tan duro que nos perdemos literalmente las bendiciones de Dios. Y no estoy hablando de bendiciones materiales, estoy hablando de bendiciones espirituales, que son las más importantes. Finalmente, cuando nosotros hablamos de Judas, lo recordamos como el traidor, ¿no? Y finalmente como la persona que decidió quitarse la vida, porque acá no lo dice, pero en otros textos, en otros evangelios, ese remordimiento, ese temor, ¿sí? De Judas por haber entregado al Hijo de Dios fue lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de colgarse de un árbol y morir en ese lugar, ¿sí? Por otro lado, tenemos acá también las palabras que Jesús intercambia con los sacerdotes
¿sí? Cuando una vez que Jesús es arrestado, dice el versículo 53, llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley religiosa. Y mientras tanto, dice allí, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Yo creo que era Pedro el único que estaba en ese momento siguiendo a Jesús. Los demás huyeron, los demás discípulos. Cuando lo arrestaron a Jesús, todos huyeron, ¿no? Aparece uno, que lo leímos también hace un rato, una persona que estaba allí solamente con una especie de manto, ¿no? Dice, cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo, ¿no? Algunos suponen que se trata de Marcos. En fin, los discípulos todos habían huido, todos habían decidido abandonarlo a Jesús. El único que lo estaba siguiendo a Jesús era Pedro. Ahora, ¿de qué manera Pedro lo seguía a Jesús? La Biblia dice, Pedro lo siguió, pero de lejos, o sea, manteniendo distancia. Ahora, esa distancia, hablando en términos espirituales y aplicando esto a nuestra vida, seguir a Jesús de lejos es lo que a nosotros nos puede llevar a tener una vida espiritual débil, ¿sí? A que cuando tengamos las pruebas, las situaciones difíciles, que tomar decisiones, no las tomemos a favor de Jesús, que es lo que le pasó a Pedro cuando él llega a ese lugar y viene la sierva, vienen las personas diciéndole, tú también eres uno de ellos. Ahí es cuando Pedro niega a Jesús, ¿sí? O sea, él seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Qué bueno sería que cada uno de nosotros decidamos seguir a Jesús, pero seguirlo de cerca, con todo lo que eso involucra. Llevar una vida de obediencia, una vida de entrega completa, una vida donde querramos construir una relación con el Señor, dedicándole el tiempo que eso lleva, ¿no? El tiempo a la oración, el tiempo al estudio de la Biblia, el hecho también de asistir e ir a la iglesia. A veces queremos llevar una vida con el Señor independientemente a la iglesia, ¿no? Que para mí eso no va, porque muchas veces la gente dice, no, pero yo en mi casa, en donde estoy, mantengo mi relación con el Señor, lo tengo siempre presente. Pero bueno, por lo menos en mi caso, cuando vos empezás a hablar un poco más con las personas, te das cuenta que están en la misma situación de Pedro. Están siguiendo a Jesús, pero de lejos. Y hay muchas cosas en la vida de las personas que te indican eso. No es que uno lo imagina o lo cree, sino que realmente las personas cuando dejan de asistir a la iglesia, al poco tiempo dejan de orar, al poco tiempo dejan de leer la Biblia, al poco tiempo dejan de respetar el sábado. Al poco tiempo dejan de cuidar su alimentación, al poco tiempo dejan de cuidar su modo de hablar, sus relaciones con las demás personas. O sea, no es que vos te alejas de la iglesia y no pasa nada. Cuando las personas deciden alejarse de la iglesia, al poco tiempo, no estoy hablando de años, al poco tiempo hay muchas cosas que uno empieza a dejar de lado, que todo eso empieza a repercutir en tu vida espiritual. Y yo quiero terminar con esto último que aparece acá, refiriéndonos a la negación de Pedro. Voy a leer a partir del versículo 71. Dice, Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan, dice. O sea, en otras partes de la Biblia, refiriéndose a este momento, dice que Pedro empezó a maldecir. O sea, fíjense hasta qué punto llegamos muchas veces nosotros, ¿no? Cuando nos alejamos del Señor o cuando llevamos una vida distante. Hasta en la forma de hablar se nos nota, ¿sí? Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces que me conoce. Y dice allí, se echó a llorar. Vuelvo de nuevo al libro El deseo de toda la gente. Cuando se habla sobre este momento, la negación de Pedro, dice que cuando el gallo canta, en ese momento se produce algo increíble. Dice que Pedro mira a Jesús
y que se encuentra con la mirada de Jesús. En ese momento Jesús lo estaba mirando a Pedro. Es impresionante esto, imagínate eso, lo que sucede. Estando ya todavía a oscuras, había distancia entre ellos, había gente, había sonido, murmullos, burlas, gritos tal vez. El gallo canta e inmediatamente Pedro mira a su maestro, lo mira a Jesús. Y en ese momento Jesús lo estaba mirando a Pedro. Y lo que atravesó el corazón de Pedro fue la mirada de Jesús. Porque en esa mirada Pedro no encontró condenación, no encontró enojo, no encontró ningún reproche. Lo único que Pedro encontró en esa mirada, en los ojos de Jesús, fue amor y misericordia. Y eso fue lo que atravesó el corazón de Pedro como un puñal, y es lo que hace que Pedro salga de la escena llorando, porque se dio cuenta que había negado a su maestro, había negado a su amigo, había negado a su Salvador. Yo quiero animarte a que podamos nosotros convertirnos en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús, pero que aprendamos a seguir a Jesús de cerca, no manteniendo distancia, no de lejos, y que llegado el momento cuando tengamos que testificar o dejar en claro cuál es nuestra posición en cuanto a lo que el mundo nos ofrece, en cuanto a lo que Dios nos ofrece, que nuestra postura pueda ser clara en esto y que podamos decir, no solamente con las palabras, sino también decir con lo que pasa en mi corazón, estoy del lado del Señor. Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿sí? Así que yo quiero animarte a que sigamos estudiando la Biblia, que sigamos haciendo el estudio de la escuela sabática, que vos sigas cada día estudiando tu Biblia, que sigas cada día manteniendo esos momentos de oración, que es lo único que nos va a ayudar a poder fortalecernos espiritualmente. Así que vamos a hacer una oración para finalizar y para pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento. Gracias porque tú nos permites tener estos minutos para poder estudiar tu palabra, hacer este resumen, y te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder desarrollar una relación contigo, pero cercana, Señor. Y que llegados los momentos donde tengamos que realmente demostrar en quién creemos, que podamos mantenernos firmes, Señor, pero siempre tomados de tu mano, siempre permaneciendo a tu lado, Señor. Bendícenos a cada uno de las personas que están conectados también allí mirando este video, que tú bendigas a cada uno de ellos y también a sus familias, Padre. Por eso oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. No te olvides de suscribirte a este canal, de compartirlo también, de dejar tu comentario. Así que nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo grande. Chau, chau.